y ustedes mi familia, así que toda la, ¿verdad?, la audiencia ya forma parte de mí, así que bendiciones para ustedes, vamos a echarle ganas, pero este análisis va a estar bueno. Así que yo creo que cuando se habla de política, ¿verdad?, nos concentramos siempre en el Ejecutivo y, ¿verdad?, todo redunda a qué está haciendo el Ejecutivo. Pues en Puerto Rico, interesantemente, somos más que 100 por 35, incluso no somos una isla, somos un archipiélago, ¿verdad? Está bien que es y Culebra, a veces decimos isla y un poquito, ¿verdad? No. Sí, somos una isla grande, pero tenemos dos islas pequeñas, que es Vieques y Culebra, nuestros hermanos, ¿verdad? Que a veces nos la pasan muy bien precisamente por eso, porque el gobierno olvida que no somos, ¿verdad?, una isla y somos un archipiélago. Así que estamos compuestos por 78 municipios. Y más allá, ¿verdad?, de entrar en el debate, si son muchos o son pocos. Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan el debate aquí de los famosos counties, de traer a Puerto Rico esa idea y reducir municipios ante la crisis fiscal. Pero yo me atrevo a decir, y yo soy defensor de los municipios, yo creo en los municipios, porque cuando un ciudadano tiene un problema acude al municipio. Y lo vimos en María, la respuesta inmediata al huracán la dieron los ciudadanos, con su machete limpiando y abriendo camino. Pero complementaron esa acción los municipios. Los alcaldes. Siempre llegan primero los municipios, luego llegan los representantes de distrito y así, ¿verdad?, se sigue expandiendo esa gestión pública. Pero me parece interesante hablar un poco y de manera general de esos 100 días de administración de muchos alcaldes en Puerto Rico, y eso incluye también alcaldesas, ¿verdad? Sabemos que en Puerto Rico contamos con presencia de mujeres que rigen los destinos de sus pueblos, así que eso me parece importante traerlo, ¿no?, a colación. Pero tristemente tengo que decirles en este análisis que nuestros municipios han estado tan deteriorados que la limpieza y el ornato se está transformando en un indicador de administración sana o de sana gobernanza. Cuando la limpieza es un deber. Desde pequeño, ¿verdad?, nos enseñan cuán importante es bañarnos. Pero nuestra mamá o papá típicamente no aplauden o celebran cuando uno se baña porque es un deber el aseo personal. Y tristemente estamos viendo, y no estoy criticando la limpieza y el ornato, no me malinterprete, me parece que es importante, pero es un deber. Mantener un municipio limpio es un deber, pero han estado tan abandonados y tan deteriorados. Incluso el alcalde que sale electo en San Juan, su promesa de campaña fue San Juan brilla. Y utilizó el asunto de los escombros para hacer una campaña política. Así que vemos qué curioso que la falta de limpieza se está transformando en una agenda de gobierno cuando eso puede ser parte, pero eso no lo es. Sí, es como que cásate conmigo, que te prometo que me voy a bañar. O te prometo que voy a lavar los trastes cuando, ¿verdad? Bueno, pero me parece, ¿verdad?, que eso hay que analizarlo, y yo desde, ¿verdad?, mi óptica como politólogo, pues para hablar de administración pública, en este caso de los municipios, pues hay que hablar de la gestión. Y una de las cosas que me preocupa a mí como politólogo en Puerto Rico es nuestra crisis fiscal. Ahora mismo, el respiro que están teniendo los alcaldes es de los fondos federales. Y no les da para ese ornato, porque tú tienes toda la razón. Cuando yo viajo al área oeste, por ejemplo, Mayagüez, Aguadilla, todas las áreas que son comunes, que son es la cara del pueblo. Yo no sé desde cuándo no limpian, no sé desde cuándo las hierbas y los palitos estos feos que crecen en las isletas. Los arbustos, sí. Sí, los arbustos, tú sabes, tú no ves nada. Plazas Mayagüez, Hormiguero, Sabana Grande. Estoy hablando de pueblos del área oeste. Acá también es común. O sea, no hay... Están en una crisis económica tal que no le da para eso, porque eso es algo común, que todos los municipios tienen un departamento, ¿no?, así es, de ornato. Que algo que parece tan simple, algo que parece tan sencillo, no algo que es un deber, no se hace, y en estos primeros 100 días vemos a muchos alcaldes que entran nuevos basando sus primeros 100 días en limpieza y ornato, porque no tienen remedio. Y yo creo que, claro, es un deber hacerlo y es importante, pero es poco el alcalde que sale a la palestra pública a decir que aproximadamente para el 2026, cuando se acaben las ayudas federales, los municipios vuelven a caer en su crisis económica. Así que el respiro que están teniendo ahora no los puede cegar de que los municipios peligran en Puerto Rico. Pero aún teniendo esos fondos federales, entonces, ¿cuál es la razón por qué se siguen deteriorando?
Eso es una buena pregunta que yo les invito a ustedes, ¿verdad? A llamar a los alcaldes y que ellos puedan rendirle cuentas al pueblo y directamente responder por qué hay un deterioro tan significativo en Puerto Rico con algo tan simple como la limpieza y el ornato. Aquí se está mencionando mucho los fondos CDBG y CBDGDR. Pero es que estos fondos siempre han existido. ¿Eso es así? Siempre han existido. Yo llevo 25 años trabajando con estos fondos, los conozco muy bien. Y de repente ahora como que es el salvavidas. Exacto. Pero entonces, ¿dónde estaban hace unos años atrás? ¿Qué se hacía? ¿Es que no se usan o es que los ponen en otro sitio? Bueno, puede ser que las fuentes que típicamente pueden costar $10,000 las pagan a $40,000. Pueden ser que obras que cuestan $1 millón paguen 3. Wow. Y tristemente, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo nunca he tenido temor de decir las cosas, ¿verdad? Como las veo. Así que yo creo que hay que exigirle más a los alcaldes y esos mensajes de presupuesto que se supone, ¿verdad? Que se dan, ¿verdad? Para que el pueblo los conozca. Y yo invito al pueblo a que cuando escuche que su alcalde tenga un mensaje de la situación municipal y de presupuesto, usted tiene que ir. Y a las vistas públicas. Y a las vistas, claro que sí. Incluso tomar acción junto a los legisladores municipales. Aquí se habla demasiado del legislador, pero él es el legislador de Cámara y Senado. Pero dejan a un lado los legisladores municipales que son los que atienden directamente. Ese es medio transparente para la gente. Claro. Sí, como que invisibles. Invisible. Entonces aquí no se habla, no se escribe de cuál es el rol del legislador municipal, cuál es la importancia. Incluso trabajan directamente con el presupuesto municipal. Si queremos saber en qué se están gastando los dineros de los municipios, hay que hablar con los legisladores municipales, porque son los que conocen precisamente esa necesidad y esa administración y esa política pública que quiere implementar el alcalde. Óyeme, hay pueblos que tú ves el progreso y tú ves el avance y tú ves la limpieza, las carreteras. Tengo que decir que Guaynabo es uno de esos pueblos que uno ve, ¿verdad? Guaynabo City. Guaynabo City, tanto que criticaron las rotondas y las famosas rotondas. Aguadilla ya va por un camino así, que tiene rotondas y todo muy bonito. Pero hubo una inversión, no estoy defendiendo a nadie ni mencionando a ningún alcalde, lo estoy utilizando como ejemplo porque es el que se me viene a la mente, pero se veían esas inversiones, ¿no? Por un tiempo, tengo que decir, y uno dice, ¿qué pasa entonces con los demás municipios? Es como tú dices, ¿será que la obra vale $1 millón y busca quien cotice 3 millones? Ese fue el ejemplo que trajiste. Algo así Ay, con los famosos amigos del alma que siempre aparecen para los contratos, pero nada, eso lo dejamos, ¿verdad? Para que el pueblo pregunte y cuestione. Pero esos legisladores municipales, o sea, trabajan todos los días. Bueno, tienen un compromiso todos los días con su pueblo, pero tienen una sesión. Algunos, ¿verdad?, se reúnen un domingo, otros se reúnen un miércoles. O sea, no tienen como tal un día específico, eso lo determinan ellos. Cobran una dieta, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, son parte de la administración municipal y tienen un rol importantísimo. Y yo creo que es hora, ¿verdad?, que se les valore en esa toma de decisiones, incluso que la prensa también haga eco y escuche a los legisladores municipales sus reclamos, porque las minorías... yo recuerdo que en mi pueblo, ¿verdad?, de Moca, hubo un legislador municipal del Partido Puertorriqueño Trabajador en aquel entonces cuando existía, y era la voz fiscalizadora de una administración del Partido Nuevo Progresista. Así que me parece que más allá de fomentar el famoso toma y dame o el bochinche, no estoy hablando de eso, sino de escuchar esa fiscalización a nivel municipal que hacen los legisladores municipales de minoría. Me parece muy importante porque traen a colación estos asuntos de déficit en los contratos, señalamientos, alerta. Quiero aclarar antes, ¿verdad?, de que si tienen una pregunta, que me parece importante que desde mi punto de vista como politólogo, el problema aquí es de planificación. Se hacen unas obras muy grandes, con bombos y platillos se anuncia, se gasta una millonada y a veces por un problema hasta de un permiso, la obra se queda abandonada. Y todavía en Puerto Rico tenemos casas con toldos azules. Sí. Y eso es indignante. No recuerdo el municipio que en estos días hicieron un reportaje que hay una obra física que va por los $40 millones y lleva años, más de 10, y nunca se ha utilizado. O sea, no está terminada, obviamente no está terminada, no se va a utilizar, pero empezó con 15 millones, el desembolso va cerca de los 40 y todavía es una pelota de cemento allí que no sirve de absolutamente nada. Ahora me asusta más, y aclárame, Raymond, que la Junta de Control Fiscal está pidiendo que se retasen las propiedades para subir
el CRIM. Así es. Y el CRIM es el bolsillo de los municipios, ¿no? Así es. O sea, tenemos a los municipios deteriorándose, a la Junta de Control Fiscal diciendo, mira, vamos a retasar propiedades y vamos a meter en la lista unas que nunca han sido tasadas, pero vemos el deterioro. O sea, nos va a aumentar el CRIM a los que ya pagamos CRIM por conducto de la petición que está haciendo la Junta de Control Fiscal, pero más fondos para los municipios que no vemos. Y a mí me parece en esa línea, Juan Carlos, que más allá de las propuestas de más restricciones al pueblo por el asunto del COVID, la Federación de Alcaldes y la Asociación tienen que planificar cómo se va a atender esta relación con la Junta de Control Fiscal, que siempre ha querido afectar la gestión municipal. Si hay un ente en Puerto Rico que quiere afectar a los municipios, es la Junta de Control Fiscal. Entonces, ahora mismo había un plan piloto con 10 municipios para ver la administración municipal y cómo se daban los presupuestos. Lo suspendieron. Y escuchaba recientemente como el domingo al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que es CPA y conoce de números, hablando precisamente de que hay que legislar y hay que trabajar mano a mano una verdadera reforma municipal, porque aquí se habla demasiado de autonomía municipal, pero acá en este análisis, ¿usted cree que el municipio donde usted reside tiene la prosperidad económica para ser autosuficiente y no depender del gobierno central? Eso es cuestionable. Yo creo en la autonomía municipal, pero hay que trabajarlo desde una reforma ética, íntegra y racional. Pero ven acá, la Junta de Control Fiscal no está precisamente para fiscalizar o controlar. Claro, es el presupuesto, vamos a decir, del país, porque tiene que ser aprobado por la Junta. Pero ¿en qué manera afecta a la Junta a los municipios? Explícate un poquito. A mí no me consta, tal vez a muchos oyentes tampoco le conste, sí, cómo la Junta de Control Fiscal está afectando a los municipios. Con la situación del presupuesto, o sea, la Junta tiene unas tijeras y esas tijeras nos afectan diariamente a todos los puertorriqueños en el día a día y también afectan a las administraciones municipales. Y como les digo, el respiro que están teniendo las administraciones municipales es por los fondos federales que se han destinado y que están comenzando a desembolsarse. Ese es el respiro. Pero cuando eso se acabe, la Junta, y es una pregunta que hago, o sea, la Junta aprovechará ese momento de insolvencia económica para meterle mano y en vez de hablar de condados, hablemos de candados a los municipios. Porque es un ente que tiene poder. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda la voluntad del pueblo que eligió a un alcalde, a unos representantes y a un gobierno? Lo que pasa es que estos fondos vienen en bloque y ellos los asignan No. La Junta, ¿a qué te refieres cuando la Junta recorta? Ajá. Es que la Junta tiene injerencia en todo asunto de presupuesto en Puerto Rico y puede meterle mano también a los municipios y pueden haber recortes del gobierno central que se destinan a los municipios y la Junta intervenga y diga no van para los municipios. La Junta se los corta al gobierno central. Que el gobierno central los tenía para ayudar a los municipios. Y eso es lo que afecta a la administración municipal. Pero son fondos federales. Pueden ser fondos federales como pueden ser fondos del gobierno central, de los pocos que tienen. Pero entonces esos fondos llegan en bloque. Sí, pueden llegar en bloque. Ok, y entonces ahí es que ellos destinan o claro, recomiendan la ventaja de los fondos federales es que llegan con nombre y apellido. Por eso. Esa es la ventaja. La Junta no está cortando aquello que se estaba administrando mal. O sea, acuérdate que tenemos dos cosas con la Junta. Al principio casi todos clamamos porque viniera. Así y se ha ido levantando una ola de la Junta no es tan buena como pensábamos. Yo estoy tratando de entender, ¿no?, el proceso. Esos cortes que está haciendo la Junta no son necesarios porque el gobierno central está en quiebra todavía. Claro. Y se estaba mal utilizando gran parte de esos fondos. O sea, en última instancia la acción de la Junta es buena, no es mala. Bueno, pregunto. Ese análisis, ¿verdad?, es muy responsable y me parece muy objetivo y muy claro y es importante. Pero una cosa es, yo creo que vuelvo y repito lo mismo, es falta de planificación. Tú puedes hacer unos recortes, puedes hacer unas movidas, pero tienes que saber que los servicios esenciales que brinda un municipio nunca dejan de ser esenciales. Son importantes, claro. Yo creo que lo que hay que meterle mano es a los contratos, lo que hay que meterle mano es a las obras. Como te digo, es ilógico que una fuente que uno usualmente puede ver que tiene un valor de $3,000, de $4,000, de $5,000, pues que en un municipio se pague $15,000. Eso es lo que la Junta tiene que fiscalizar. Ahí es donde la Junta debe entrar. Y obviamente los fondos que destina el gobierno central para estas obras. Eso es la gestión que yo creo
desde que recuerdo, ¿verdad?, que anunciaron la Junta, que yo creía que venía a ser la Junta. Incluso yo lo digo, ¿verdad?, y no tengo temor, yo aplaudí la llegada de la Junta de Control Fiscal en ese momento. ¿Por qué? Porque la desconfianza del pueblo de Puerto Rico es tan grande hacia sus políticos que pusieron toda su esperanza en este ente. Ahora, cuando la tijera empezó a ser rapidita, ahí, como dicen en el campo de Moca, los gritos se pusieron en el cielo. ¿Y qué papel juega aquí la asociación y la federación de alcaldes? Sumamente importante en defensa de los municipios. Yo he visto, fíjate, y tengo que reconocerlo, yo he visto algunos alcaldes bien activos, tanto en Puerto Rico como en Washington, ambos presidentes de estos cuerpos, tanto de la Federación de Alcaldes como de la asociación, buscan cabildear precisamente en la capital federal a favor de Puerto Rico, pero pues recordemos que un cabildero, ¿verdad?, pues tiene su voz y trata de hacer sus movidas, pero no sería igual si tuvieran, ¿verdad?, unos representantes políticos. No estoy entrando, ¿verdad?, en asuntos de estatus, sino es una realidad que tenemos que reconocer. Pero me parece que el llamado que hay que hacer en estos primeros 100 días es que, claro, hay que concentrarse en un problema de falta de limpieza, que es lo que he visto en la palestra pública en muchos municipios. O sea, son muchos municipios los que se han concentrado en estos 100 días en limpiar, en el ornato. Pero también los he visto activos en el asunto de salud pública con esto de la pandemia, algunas ferias de salud, ¿verdad?, para vacunar y todo ese proceso, que en algunos municipios es un despelote, en otros no. Vuelvo y repito, falta de planificación. Pero lo esencial hoy, en estos 100 días, es que los alcaldes tienen que repensar cuál es su rol activo en los asuntos fiscales del municipio. Eso es esencial para que Puerto Rico, para aproximadamente el 2026, pueda contar con municipios con sana administración municipal. Si el rumbo sigue siendo uno de no atender el asunto fiscal, vamos en declive. Tengo una curiosidad sencilla. En esta pasada elección, pues yo tenía una conciencia distinta y me topé con la situación de que no sabía, porque la primera vez que voté. Ok. Nunca había votado. Me encontré con la situación de que no sabía quiénes eran los legisladores municipales, ni encontraba información de quiénes eran. Entonces, había gente que me decía, eso es importante, pero para que funcione, dale al alcalde por el que vas a votar la legislatura. Y otros me decían, no, para que fiscalice, dale la legislatura contraria. ¿Qué es lo correcto? ¿Y cómo se consigue información de esa gente que son como que medio invisibles? Ahí voy. Porque entonces veo que son bien importantes. Son bien importantes. O sea, pero ¿quiénes son? O sea, ¿cómo uno accede a eso? Esa gente son como que no se ven. A mí me parece, ¿verdad? Y me encanta ese testimonio real del puertorriqueño, porque típicamente el alcalde escoge su plancha y la gente, como tiene una mentalidad todavía, ¿verdad?, del voto íntegro o de votar debajo del alcalde y beneficio a todos esos que están en esa lista, no hay un número exacto de legisladores municipales, eso puede variar. Así que me parece que aquellos que aspiran a ese rol, aquellos que aspiran a ser o ya lo son, que puedan tener una red social, que puedan presentar sus planes, incluso muchos de ellos representan a sus barrios, o sea, representan a sus barrios todos. Así que me parece que deben darse a conocer, más allá de que típicamente el líder de comunidad es el que comienza a proyectarse y termina siendo el legislador municipal, pero hay otros que no, y conozco personas muy serias, muy íntegras, muy buenas, y sobre todo jóvenes, que se les da mucha oportunidad a los jóvenes en las asambleas municipales, que quizás no incursionaron en la política, más allá de hacer una campaña a favor del candidato, sale airoso y obviamente pues estaba en la plancha y sale como parte del cuerpo de la asamblea municipal, pero hay otros que son unos veteranos que llevan hasta 20 años, 30, ahí en la legislatura, y a veces tú le preguntas en el campo quién es el legislador municipal y no saben. Así que me parece que es hora de que esos legisladores municipales también tengan un rol de que el pueblo los conozca y que hagan su campaña. Seguro. Que hagan su campaña y que den sus ideas a favor del municipio. Eso, tristemente, en Puerto Rico no se ve, porque lamentablemente, y no quiero que nadie se ofenda, pues se ha visto, ¿verdad?, que los legisladores municipales son como los que siguen al alcalde. Ajá. Yo digo, yo hago, yo soy el ejecutivo, ustedes legislan, pero es lo que yo diga. Son sellos. Exacto. Sí. Entonces me parece pues que no. Me parece que no debe ser así, incluso donde hay minorías. Uno ve una voz activa de fiscalización. Excelente. Gracias, Raymond. A la orden siempre. Muchas bendiciones para ustedes y para todos, Puerto Rico. Así que vamos para adelante. Eso es. Bendiciones a ti también. En las redes sociales te conseguimos Raymond Ruiz. Raymond Ruiz Díaz. Acuérdense que tengo mamá y la amo mucho. Así que, mami, un abrazo, que sé que me estás viendo allá en el pueblo más hermoso de Puerto Rico, Moca. Eso es. Qué bueno. Las 10:48 en ruta.